pero a menudo pasamos por alto la esencia de ese día. No será un juicio impersonal, sino un encuentro. Una conversación final con el juez de toda la tierra, Jesucristo. Y en esa conversación, en medio del peso de la eternidad, se dice que emergen 3 preguntas. No son preguntas caprichosas, sino preguntas que actúan como llaves, abriendo las cámaras secretas del alma para revelar lo que verdaderamente fuimos. La primera pregunta que Jesús les hará a todos en el día del juicio no se centrará en nuestros logros, ni en nuestra teología, ni en nuestra reputación. Será mucho más simple y a la vez infinitamente más profunda. Se centrará en el motor que impulsó o no impulsó cada segundo de nuestra existencia. Antes de explorar esa pregunta, debemos entender la naturaleza de aquel que la formula, porque el carácter del juez define la naturaleza del juicio. La Escritura nos presenta un atributo divino que es tan aterrador como consolador: la justicia perfecta. El Salmo 89 declara que la justicia y el derecho son el cimiento de tu trono. No es una justicia humana, caprichosa o maleable. Es una justicia absoluta que no puede ser sobornada, engañada ni influenciada. Es una justicia que ve más allá de la acción, penetrando hasta la intención del corazón. En este tribunal final no hay abogados que puedan torcer la verdad, no hay tecnicismos legales, solo la verdad cruda y desnuda de una vida vivida ante un Dios que todo lo ve. La justicia de Dios no es un concepto abstracto, es una fuerza activa y fundamental del universo. Es la garantía de que, al final, ninguna injusticia quedará sin resolver, ninguna lágrima será ignorada y ninguna buena acción, por más secreta que sea, pasará desapercibida. El profeta Isaías habló de este día, describiendo a un rey que juzgará con justicia a los desvalidos y con equidad dará su sentencia a los humildes de la tierra. Esta es la promesa que ha sostenido a los mártires en el fuego y a los oprimidos en su angustia. La certeza de que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Cuando pensamos en el juicio, a menudo lo hacemos con un matiz de terror, imaginando a un Dios iracundo, listo para condenar. Pero la perspectiva bíblica es más compleja. El juicio también es un acto de vindicación para los justos y de restauración del orden cósmico. Es el momento en que Dios pone todas las cosas en su lugar correcto. Por eso, el juez no puede ser otro que Jesús. Juan 5:22 nos dice claramente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque aquel que vino a salvar es también el que juzga, porque solo Él, que vivió como humano, que sintió el dolor, la traición y la tentación, pero que permaneció sin pecado, tiene la autoridad moral y divina para juzgar a la humanidad. Él conoce nuestras debilidades desde adentro. Él entiende la fragilidad de nuestra carne y la presión de este mundo caído. Su juicio, por lo tanto, no proviene de una distancia fría y celestial, sino de una comprensión empática y perfecta. Él es el león de Judá, pero también es el cordero inmolado. Su justicia está templada por una misericordia que Él mismo compró con su sangre. Comprender esto cambia por completo la atmósfera del tribunal. No estamos ante un tirano, sino ante el Salvador que nos amó hasta la muerte y que ahora nos pide cuentas con una justicia perfecta y un conocimiento íntimo de nuestra lucha. Este encuentro con el juez justo, que nos conoce íntimamente, nos lleva directamente al umbral de la primera pregunta. Una pregunta que trasciende denominaciones, rituales y apariencias externas. Imagina la escena, el universo en silencio, tu vida entera desplegada no como una película de tus acciones, sino como un electrocardiograma de los deseos de tu corazón. Y en medio de esa revelación total, la voz de Jesús, no con ira, sino con una claridad que penetra el alma, pregunta: ¿me amaste? Pero la pregunta es más completa.
un eco del mandato más grande que Él mismo estableció en la tierra. Me amaste con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Esta no es una pregunta sobre la emoción fluctuante que llamamos amor. No se trata de si sentiste un escalofrío durante un canto de alabanza, o si derramaste una lágrima en un momento de oración. Es una pregunta sobre la lealtad fundamental de tu ser. ¿Quién o qué ocupó el trono de tu corazón? ¿A qué le dedicaste tu energía, tus pensamientos más profundos, tus pasiones más intensas? En la economía del cielo, el amor no es un sentimiento, es el centro de gravedad del alma. Todo lo demás orbita a su alrededor. Fue la pregunta que definió el pacto de Dios con Israel y es la pregunta que define el nuevo pacto en Cristo. Amar a Dios de esta manera totalizadora significa que Él se convierte en el principio organizador de tu vida, la brújula que orienta cada decisión, el tesoro por el cual estás dispuesto a vender todo lo demás. No es una de varias prioridades, es la prioridad que ordena a todas las demás. Por lo tanto, esta primera pregunta que Jesús les hará a todos en el día del juicio es la pregunta fundamental, porque la respuesta a ella determina la validez de todo lo demás que hayamos hecho. La naturaleza de esta pregunta sobre el amor se ilustra de manera conmovedora en la vida de uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro. Esta no es una historia de juicio final, pero es un microcosmos perfecto de la clase de examen que el corazón debe enfrentar. Después de la resurrección, a orillas del mar de Galilea, Jesús se encuentra con el hombre que, apenas unas noches antes, había jurado lealtad hasta la muerte para luego negarlo 3 veces con maldiciones. El aire debe haber estado cargado de vergüenza y fracaso. Jesús podría haberle recriminado, podría haberle exigido una explicación. En cambio, le hace una pregunta simple, repetida 3 veces, una por cada negación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús no pregunta, ¿por qué me traicionaste? ¿O te arrepientes de tu cobardía? Va directamente al núcleo. La restauración de Pedro no dependía de la magnitud de su arrepentimiento o de la elocuencia de su disculpa. Dependía de una sola cosa: si a pesar de su estrepitoso fracaso, el amor por Jesús seguía siendo la verdad fundamental de su corazón. Cada vez que Pedro responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús le da una comisión: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Esta historia verificable de las Escrituras nos enseña una lección crucial sobre el juicio divino. El amor a Dios no se mide por la ausencia de caídas, sino por la dirección a la que nos volvemos después de caer. Es la lealtad subyacente que, incluso cuando es traicionada por nuestra debilidad, sigue siendo el anhelo más profundo del alma. En el día del juicio, Jesús no buscará un registro de perfección, sino la evidencia de un corazón cuya brújula, a pesar de las tormentas y los desvíos, apuntó persistentemente hacia Él. Aceptar que la pregunta central es sobre el amor a Dios nos enfrenta a un desafío genuino y a menudo doloroso. Vivimos en un mundo diseñado para secuestrar nuestro afecto. Es un mercado ruidoso de ídolos que compiten por el trono de nuestro corazón. El dinero susurra promesas de seguridad. El éxito ofrece la droga de la validación. Las relaciones humanas prometen plenitud. Incluso las buenas causas y las búsquedas nobles pueden convertirse en ídolos si usurpan el lugar que solo le corresponde a Dios. El desafío no es simplemente evitar los males evidentes, sino discernir los bienes que compiten con el bien supremo. Amar a Dios con todo el corazón significa una batalla constante contra la tiranía del yo. Significa que mis ambiciones, mis deseos, mis planes y mi comodidad deben estar subordinados a su voluntad. Amar a Dios con toda el alma implica una vulnerabilidad total.
entregándole nuestras partes más oscuras, nuestras heridas y nuestros miedos, confiando en que Él es suficiente. Y amarlo con toda la mente requiere un esfuerzo consciente por renovar nuestros patrones de pensamiento, por someter nuestras dudas y nuestro cinismo a la verdad de su palabra, en lugar de conformarnos a la sabiduría efímera de nuestra cultura. Este amor no es un estado pasivo, es un verbo activo. Es una elección que se hace 1000 veces al día en las pequeñas decisiones. Es elegir la integridad cuando la deshonestidad sería más fácil. Es elegir el perdón cuando el rencor se siente justificado. Es elegir la oración cuando la distracción nos llama. Es la lucha diaria por mantener el primer mandamiento en el primer lugar, sabiendo que nuestra naturaleza caída y el mundo que nos rodea conspiran constantemente para destronarlo. Si el amor a Dios es la pregunta fundamental, ¿cómo se manifiesta y se prueba este amor? Jesús mismo nos da la respuesta inequívoca en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí, el amor deja de ser un sentimiento abstracto y se convierte en obediencia tangible. No es una obediencia legalista, nacida del miedo al castigo, sino una obediencia relacional, nacida del deseo de agradar a aquel que amamos. Es como un hijo que obedece a un buen padre no por temor a la vara, sino por respeto y afecto, confiando en que los mandatos del Padre son para su bien. En el día del juicio, nuestras afirmaciones verbales de amor por Dios serán pesadas en la balanza de nuestra obediencia. Podemos haber cantado las alabanzas más fuertes, predicado los sermones más elocuentes o escrito los libros de teología más profundos. Pero si nuestras vidas no reflejaron un esfuerzo sincero por caminar en sus caminos, nuestras palabras sonarán huecas. La obediencia es el lenguaje del amor en el reino de Dios. Demuestra que tomamos a Dios en serio, que su palabra es la autoridad final en nuestras vidas y que nuestra lealtad a Él supera nuestra lealtad a nuestros propios deseos o a las presiones culturales. Esta obediencia no se trata de una lista de reglas, sino de una alineación del corazón con el corazón de Dios. Se trata de empezar a amar lo que Él ama, la justicia, la misericordia, la humildad, y a odiar lo que Él odia, el orgullo, la crueldad, la injusticia. Por lo tanto, la evidencia que se presentará en el juicio para responder a la primera pregunta no serán nuestros sentimientos, sino los frutos de una vida que, aunque imperfecta, buscó honrar a Dios a través de la obediencia. Así, la primera gran pregunta, ¿me amaste?, se revela como la piedra angular de todo el juicio. Es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye o se derrumba. Un amor genuino por Dios, demostrado a través de la obediencia, se convierte en la fuente de la que fluyen todas las demás virtudes. Es imposible amar verdaderamente a Dios y no ser transformado por ese amor. Este amor reordena nuestras prioridades, purifica nuestras motivaciones y cambia la forma en que vemos el mundo y a las personas que nos rodean. Cuando Dios es el centro, el ego es desplazado. Cuando su gloria es nuestro objetivo, nuestras ambiciones egoístas se desvanecen. Cuando su palabra es nuestra guía, nuestras decisiones se llenan de sabiduría. Por el contrario, la ausencia de este amor fundamental hace que incluso las acciones más nobles sean, en última instancia, vacías a los ojos de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de manera escalofriante en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En el análisis final del cielo, la motivación lo es todo. Puedes construir un gran ministerio,
realizar actos de caridad espectaculares o incluso morir como un mártir. Pero si el motor subyacente no fue un amor genuino por Dios, sino el deseo de reconocimiento, la autojustificación o el miedo, todo se reduce a nada. Esta verdad nos lleva de forma natural e ineludible a la segunda pregunta, porque si realmente amamos a Dios, ese amor no puede contenerse. Tiene que desbordarse y manifestarse de una manera muy específica. Si la primera pregunta examina la raíz de nuestra vida espiritual, la segunda pregunta que Jesús les hará a todos en el día del juicio examina el fruto. Es la prueba de fuego que demuestra la autenticidad de nuestra respuesta a la primera pregunta. No es una pregunta teórica, sino brutalmente práctica. De pie ante el trono, Jesús no preguntará: ¿cómo definiste el amor al prójimo? En cambio, señalará a las multitudes de la humanidad y con una mirada que ve cada interacción que hemos tenido, preguntará: ¿qué hiciste? La pregunta se hace eco de sus propias palabras en Mateo 25, una de las descripciones más vívidas y aleccionadoras del juicio final en toda la Escritura. Él dirá: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esta pregunta disuelve la barrera entre lo sagrado y lo secular. Demuestra que nuestro amor a Dios no se mide principalmente en los bancos de una iglesia o en momentos de devoción privada, sino en las trincheras de la vida diaria, en la forma en que tratamos al cajero del supermercado, al vecino ruidoso, al familiar difícil y al extraño necesitado. Es la pregunta que evalúa si nuestra fe fue simplemente una creencia intelectual o una fuerza transformadora que nos impulsó a la acción compasiva. En esencia, esta segunda pregunta es la aplicación práctica de la primera. El apóstol Juan lo dice sin rodeos. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para entender la magnitud de esta segunda pregunta, debemos sumergirnos en la historia verificable que Jesús mismo contó, la parábola de las ovejas y los cabritos, registrada en Mateo 25. La escena es majestuosa y solemne, el Hijo del Hombre sentado en su trono de gloria, todos los ángeles con él, y todas las naciones reunidas ante él. Luego, procede a separar a la gente como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas, a su derecha, les da la bienvenida al reino. La razón de su recompensa es su servicio a los más pequeños de estos mis hermanos. Lo que es realmente asombroso es la reacción de las ovejas. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? No eran conscientes de que sus actos de bondad cotidianos tuvieran una importancia eterna. Simplemente actuaron por un impulso de compasión, un reflejo de la naturaleza de Dios que habitaba en ellos. Luego, Jesús se vuelve hacia los cabritos a su izquierda y los condena. Su pecado no fue de comisión, sino de omisión. No se les acusa de robar, matar o cometer adulterio. Su pecado fue la indiferencia. Su crimen fue no ver, no actuar, no preocuparse. Y su reacción es igualmente reveladora. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? No eran conscientes de su propio egoísmo. Esta parábola es una ventana a la mente de Dios en el juicio. Revela que Cristo se identifica tan completamente con los que sufren, que servirles a ellos es servirle a Él, e ignorarlos a ellos es ignorarlo a Él. Cada acto de compasión es un acto de adoración, y cada acto de indiferencia es en última instancia un rechazo a Cristo mismo. La enseñanza de la parábola de las ovejas y los cabritos presenta un desafío genuino que resuena profundamente en nuestra era de individualismo y fatiga por compasión.
Es relativamente fácil amar a los que son como nosotros, a los que nos aman a cambio, a los que forman parte de nuestro círculo social. Pero la pregunta de Jesús nos empuja mucho más allá de esa zona de confort. Nos desafía a ver su rostro en el inmigrante que no habla nuestro idioma, en el adicto que vive en la calle, en el colega que nos irrita e incluso en el enemigo que nos ha herido. Este tipo de amor no es natural, es sobrenatural. Va en contra de nuestro instinto de autoconservación y de nuestra tendencia a juzgar y categorizar a las personas. Requiere un milagro de la gracia de Dios en nuestro corazón para romper las barreras del prejuicio, el miedo y el egoísmo. Además, el desafío no es solo a realizar actos esporádicos de caridad, sino a cultivar un estilo de vida de atención y compasión. En un mundo saturado de noticias sobre el sufrimiento, es fácil volverse insensible. La parábola nos llama a resistir esa insensibilidad, a mantener nuestros ojos y corazones abiertos al dolor que nos rodea, ya sea en nuestra propia comunidad o al otro lado del mundo. Este es el verdadero reto. ¿Permitiremos que la comodidad personal nos ciegue a las necesidades de los demás? ¿O le pediremos a Dios que nos dé sus ojos para ver a la gente como Él la ve y su corazón para amarlos como Él los ama? La respuesta a esta lucha diaria es lo que se revelará en el día del juicio. Si te está impactando esta reflexión sobre las preguntas que Jesús nos hará, considera suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás la continuación de este análisis profundo que podría cambiar la forma en que vives cada día. En ese día final, la manifestación de la omnisciencia de Dios será absoluta y sobrecogedora. Hebreos 4:13 nos advierte: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto significa que cada oportunidad de mostrar bondad que aprovechamos y cada una que ignoramos ha sido registrada. La taza de agua fría dada en su nombre, la palabra de aliento susurrada a un alma desanimada, la visita silenciosa a un enfermo solitario, actos que el mundo nunca vio y que nosotros mismos quizás hemos olvidado, brillarán como joyas en nuestro expediente celestial. Estos no son los actos que nos salvan. La salvación es solo por gracia a través de la fe, pero son la evidencia irrefutable de que nuestra fe era genuina, una fe viva que obraba por el amor. Del mismo modo, cada vez que miramos hacia otro lado, cada vez que endurecimos nuestro corazón, cada vez que priorizamos nuestra comodidad sobre la necesidad de otro, también será revelado, no como una acusación maliciosa, sino como una simple presentación de la verdad. El juicio de Dios no es arbitrario, se basa en la evidencia de una vida. La manifestación de su justicia perfecta significará que no habrá excusas. No podremos decir no lo sabía o estaba demasiado ocupado. La verdad de nuestro corazón, revelada por la suma total de nuestras acciones y omisiones hacia los demás, quedará expuesta bajo la luz perfecta de su santidad. Será un momento de claridad definitiva, donde la verdadera naturaleza de nuestra fe se hará innegablemente visible para todo el universo. Bopard Break. La conexión entre la primera y la segunda pregunta es, por lo tanto, inquebrantable, como los dos lados de una misma moneda. Son el eje vertical y horizontal de la cruz. El amor a Dios, el eje vertical, es hueco y sospechoso si no se manifiesta en amor al prójimo, el eje horizontal. Y el amor al prójimo, si no está arraigado en un amor genuino por Dios, puede convertirse en mero humanismo, filantropía o un intento de autojustificación. Uno sin el otro es una fe incompleta y distorsionada. Santiago, el hermano de Jesús, lo entendió perfectamente cuando escribió en su epístola: ¿de qué aprovecha, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
continúa diciendo que la fe sin obras está muerta. No dice que las obras nos salvan, sino que las obras son el pulso de una fe viva. Son la prueba externa y visible de una realidad interna y espiritual. Por lo tanto, en el día del juicio, cuando Jesús pregunte, ¿qué hiciste por el más pequeño de mis hermanos?, en realidad estará haciendo una auditoría de nuestra respuesta a la primera pregunta, ¿me amaste? La forma en que tratamos a las personas es el reflejo más claro de cómo vemos a Dios. Si vemos a cada persona como portadora de la imagen divina, digna de respeto y compasión, demostramos que entendemos el corazón del Creador. Si por el contrario, tratamos a las personas como objetos para nuestro uso, escalones para nuestro ascenso o molestias en nuestro camino, revelamos que, a pesar de nuestras profesiones de fe, nunca hemos conocido realmente al Dios que es amor. Esta conexión nos prepara para la tercera y última pregunta, que se enfoca en los medios específicos que Dios nos dio para cumplir con estos dos grandes mandamientos. Después de examinar la raíz de nuestro amor por Dios y el fruto de nuestro amor por los demás, la tercera pregunta que Jesús les hará a todos en el día del juicio se enfoca en la administración de nuestras vidas. Es una pregunta de mayordomía, de rendición de cuentas por todo lo que se nos ha confiado. Derivada de otra de las poderosas parábolas de Jesús, la pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te di? Esta pregunta abarca todo el espectro de nuestra existencia. No se trata solo de dinero, aunque ciertamente lo incluye. Se trata de nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestra influencia, nuestras oportunidades, nuestra salud, nuestra energía e incluso nuestro sufrimiento. Todo, absolutamente todo, es visto como un regalo, un fideicomiso de Dios para ser administrado para su gloria. Esta pregunta nos obliga a confrontar la idea de que nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Somos gerentes, no dueños. Y un día, el dueño volverá y pedirá un informe detallado de cómo manejamos sus activos. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que vemos la vida. Ya no se trata de acumular para nosotros mismos, sino de invertir para la eternidad. Ya no se trata de usar nuestros dones para construir nuestro propio pequeño reino, sino de usarlos para extender el reino de Dios. Es la pregunta que determinará si vivimos nuestras vidas con un sentido de propósito eterno, o si simplemente pasamos el tiempo persiguiendo metas efímeras. La respuesta revelará si entendimos que nuestra vida no era nuestra, sino un préstamo sagrado del Creador. La historia verificable que fundamenta esta tercera pregunta es la parábola de los talentos, contada por Jesús en Mateo 25, justo antes de la parábola de las ovejas y los cabritos. La narrativa es simple pero profunda. Un hombre rico, antes de emprender un largo viaje, confía su propiedad a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y al último 1, a cada uno conforme a su capacidad. Un talento era una suma de dinero enorme, equivalente a años de salario. A su regreso, el hombre pide cuentas. El siervo con 5 talentos los había invertido y ganado otros 5. El siervo con 2 había hecho lo mismo, duplicando su cantidad. A ambos, el Señor les dice las mismas palabras gloriosas: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Nótese que la alabanza es idéntica para ambos, aunque sus resultados fueron diferentes. El juicio no se basó en la cantidad, sino en la fidelidad. Luego viene el tercer siervo. Él, por miedo, había cavado un hoyo y escondido el talento de su señor. Su excusa revela un corazón lleno de desconfianza y una visión distorsionada de su amo. El Señor lo llama siervo malo y negligente y le quita lo que tenía. Esta parábola no es sobre finanzas, es sobre la vida.
Nos enseña que Dios nos ha dado a cada uno dones y recursos según nuestra capacidad. No espera que todos produzcamos los mismos resultados, pero sí espera que todos seamos fieles en usar lo que se nos ha dado. La recompensa es más responsabilidad y una intimidad más profunda con Él. La condenación es para aquellos que por miedo, pereza o egoísmo no hacen nada con el potencial que Dios depositó en sus manos. La parábola de los talentos expone un desafío genuino que paraliza a muchas personas: la triple trampa del miedo, la comparación y la apatía. El siervo de un solo talento confesó: tuve miedo. El miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a no ser suficiente es una de las herramientas más efectivas del enemigo para neutralizar el potencial de los hijos de Dios. Nos convence de que es más seguro no intentar que arriesgarse y fallar. Este miedo a menudo es alimentado por la comparación. Es fácil mirar a alguien con 5 talentos, una persona con dones más visibles, más carisma o más oportunidades, y sentir que nuestro único talento es insignificante. Pensamos: ¿qué diferencia puedo hacer yo? Mi contribución es demasiado pequeña para importar. Y así, en lugar de usar fielmente lo que tenemos, lo enterramos en la autocompasión o la envidia. Finalmente está la apatía, la creencia de que nuestras acciones no tienen consecuencias eternas. Vivimos como si esta vida fuera todo lo que hay, gastando los recursos de Dios en nuestra propia comodidad y entretenimiento, olvidando que somos mayordomos y que el día de la rendición de cuentas se acerca. El desafío para cada uno de nosotros es superar estas trampas, es actuar con valentía a pesar del miedo, entendiendo que a Dios le importa más nuestra fidelidad que nuestro éxito. Es dejar de compararnos con los demás y enfocarnos en maximizar el potencial único que Dios nos ha dado. Y es vivir con un sentido de urgencia y propósito, reconociendo que cada día es una oportunidad para invertir en la eternidad. Esta tercera pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di?, es una invitación a una profunda reflexión aplicable a nuestra vida aquí y ahora. No tenemos que esperar al día del juicio para hacer un inventario. Podemos empezar hoy. Tómate un momento para pensar honestamente. ¿Cuáles son tus talentos? Quizás sea una habilidad artística, musical o atlética. Quizás sea una mente para los negocios, la organización o la estrategia. Tal vez tu don sea la hospitalidad, la capacidad de escuchar o una disposición a servir detrás de escena. ¿Y qué hay de tus recursos? Tu tiempo, ¿lo inviertes en cosas de valor eterno o lo malgastas en trivialidades? Tus finanzas, ¿las usas con generosidad para avanzar el reino de Dios y ayudar a los necesitados, o solo para aumentar tu propio nivel de comodidad? Tu voz y tu influencia en tus redes sociales, en tu trabajo, en tu familia, ¿las usas para edificar, para defender la verdad y la justicia, o para promoverte a ti mismo? La parábola nos enseña que la pasividad es una ofensa para Dios. Él es un Dios de creación, de acción, de inversión. Espera un retorno de lo que nos ha confiado, no un retorno financiero, sino un retorno en gloria para su nombre, en vidas transformadas, en justicia establecida y en amor demostrado. Vivir a la luz de esta pregunta final nos libera de una vida sin sentido y nos impulsa a una existencia de propósito y aventura, usando cada parte de lo que somos y lo que tenemos para el dueño al que servimos. Al final, estas 3 preguntas que Jesús les hará a todos en el día del juicio no son preguntas separadas, sino una sola pregunta tridimensional que examina la totalidad de nuestra existencia. Se entrelazan para formar un cuadro completo. ¿Amamos a Dios con todo nuestro ser? La raíz. ¿Se desbordó ese amor en un servicio compasivo hacia los demás? El fruto.
y usamos fielmente todos los dones y recursos que Él nos dio para cumplir con esos 2 mandamientos? Los medios, juntas, revelan la autenticidad de nuestra fe. El juicio final no es un sistema para ver si nuestras buenas obras superan a las malas. No se trata de ganar la salvación. La salvación siempre ha sido y siempre será un regalo de la gracia de Dios, recibido por fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Más bien, el juicio es el momento en que se revela si esa fe que profesamos era real. Una fe real, una fe salvadora, inevitablemente produce una transformación. Produce un amor creciente por Dios, un amor tangible por el prójimo y un deseo de administrar fielmente la vida para la gloria de Dios. Por lo tanto, el juicio no determina nuestra salvación, sino que la demuestra. Para aquellos cuya fe era solo una etiqueta, una tradición o un seguro contra incendios, será un día de terrible revelación. Pero para aquellos cuya fe, aunque imperfecta y tropezante, fue genuina, será un día de vindicación y gozo. Será el día en que escuchen las palabras más hermosas del universo: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Esta verdad no debe llevarnos al terror, sino a un profundo y reverente asombro. Nos invita a adorar a un Dios que es perfectamente justo, que no pasa por alto ni el pecado ni la justicia, pero que también es asombrosamente misericordioso, habiendo provisto un camino a través de su Hijo para que podamos estar ante Él no con miedo, sino con la confianza de un Hijo amado. La invitación final es a vivir hoy a la luz de esa conversación final. Examina tu corazón, examina tus manos, examina tu vida y adora al juez justo y salvador misericordioso, preparándote cada día para el gozo de encontrarte con Él cara a cara. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo y déjanos un comentario con tus pensamientos. Que la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo guíen tus pasos hasta ese día. Así llegamos a la tercera y última pregunta, la más personal y quizás la más penetrante de todas. Es una pregunta que trasciende las intenciones y los sentimientos para adentrarse en el terreno de la acción y la responsabilidad. Después de haber sondeado la profundidad de nuestro amor por Él y por nuestro prójimo, el juez justo fija su mirada en nosotros, una mirada que no acusa, sino que busca la verdad de nuestra existencia y pregunta: ¿qué hiciste con lo que te di? Esta pregunta resuena con el eco de la parábola de los talentos, esa historia en la que un hombre, antes de partir, confía sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. La historia no se centra en la cantidad recibida, sino en la fidelidad con la que cada siervo administró lo que le fue confiado. Dios, en su soberanía, nos ha dotado a cada uno de nosotros con un conjunto único de dones, recursos, oportunidades e influencias. No son posesiones nuestras, sino un préstamo sagrado, una mayordomía que nos ha sido encargada, el tiempo que se nos concede en la tierra, la salud que disfrutamos, la inteligencia que poseemos, las habilidades que hemos desarrollado, las relaciones que hemos construido e incluso las pruebas que hemos superado. Todo, absolutamente todo, es un talento que proviene de su mano. La pregunta de Jesús, por tanto, nos confronta directamente con nuestra gestión. ¿Hemos invertido estos dones para la gloria de su reino? ¿O los hemos enterrado en el suelo de la apatía, el miedo o el egoísmo? El siervo que recibió 5 talentos y los duplicó, y el que recibió 2 e hizo lo mismo, no fueron elogiados por la cantidad que produjeron, sino por su fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, les dice el amo. Sin embargo, el que recibió un talento y lo escondió por miedo, fue llamado siervo malo y negligente. Su excusa fue el temor a su señor,
Pero en realidad, su inacción reveló una falta de confianza y una profunda incomprensión del carácter de su amo. Esta pregunta, por lo tanto, desnuda nuestras excusas y revela la verdadera naturaleza de nuestra fe. Una fe viva es una fe activa, una fe que toma lo que Dios le ha dado y lo pone a trabajar, asumiendo riesgos no por ganancia personal, sino por amor a aquel que se lo confió todo. Estas 3 preguntas: ¿me amaste? ¿Amasteis a tu prójimo? ¿Y qué hiciste con lo que te di? No son interrogantes aislados, sino facetas de un mismo diamante, hilos entrelazados que tejen el tapiz de una vida. Al final, revelan que es imposible responder afirmativamente a una sin haber vivido las otras. Un amor genuino a Dios se desborda inevitablemente en un amor compasivo por los demás. Y ese doble amor se materializa en la administración fiel de los dones que Él nos ha concedido. No puedes amar a Dios y ser indiferente al necesitado. No puedes decir que amas a tu prójimo si entierras los talentos que podrían aliviar su sufrimiento o guiarlo hacia la verdad. Y no puedes ser un mayordomo fiel si no actúas por amor a tu Señor. Las 3 preguntas que Jesús les hará a todos en el día del juicio son, en esencia, una sola pregunta. ¿Viviste una vida de fe auténtica, una fe que se traduce en amor y se demuestra en obras? El juicio final no será un examen sorpresa con preguntas capciosas. Las preguntas ya han sido reveladas. La vida que vivimos ahora es el tiempo que se nos ha dado para formular nuestras respuestas, no con palabras que se llevará el viento, sino con los hechos indelebles de nuestra existencia. El trono de juicio no es un lugar para negociar o para presentar excusas, sino el lugar donde la verdad de nuestro corazón, ya manifestada en la tierra, será expuesta a la luz de la santidad divina. Pero la revelación de estas preguntas no busca infundir un terror paralizante, sino una urgencia santa. Nos llama a examinar nuestras vidas hoy, a reorientar nuestras prioridades y a vivir con una perspectiva eterna. Nos invita a dejar de acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y a invertir en el único reino que permanecerá para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre las respuestas que estás construyendo con tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que ames, alguien que necesite escuchar esta verdad transformadora. Y déjanos saber en los comentarios de qué manera esta revelación cambia la forma en que planeas vivir a partir de hoy. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las verdades profundas de la Escritura que tienen el poder de cambiar no solo tu día, sino tu eternidad. Que la gracia del Señor Jesús nos guíe para vivir de tal manera que, en aquel gran día, podamos escuchar de sus labios las palabras más anheladas: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.